Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en RT. Los invito a que revisemos los titulares. Vladimir Putin y Emmanuel Macron se reúnen en Francia. El presidente galo aboga por reiniciar las relaciones entre el bloque europeo y la nación eslava. Repasamos los temas tratados en el encuentro. En Reino Unido revelan un informe del gobierno que asegura que en el caso de un Brexit duro el país sufrirá un caos. Se prevé una escasez de alimentos y medicinas y más. En Brasil se realizan ensayos militares conjuntos. Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, México, entre otros, harán ejercicios de asistencia recíproca en casos de emergencias por desastres naturales. El estrés es una enfermedad que al día de hoy afecta a la mayor parte de la población. Realizamos un estudio sobre las emociones mundiales, donde la preocupación y la ira también destacan por sobre otras cosas positivas. Estos estados emocionales, ¿de qué forma afectan el día a día de la gente? Los invito a que revisemos juntos esto y mucho más. Bienvenidos a las noticias. Comenzamos. La crisis de Irán, Ucrania y Siria, así como la seguridad internacional, fueron algunos de los temas que han abordado los presidentes de Rusia y Francia. Emmanuel Macron dio la bienvenida a Vladimir Putin en su residencia de verano oficial de la Costa Azul. La cita se dio unos días antes de la cumbre del G7, que también tendrá lugar en Francia. Nuestro corresponsal, Semyon Senderov, nos resume la jornada. Se ha notado bastante sintonía en ese encuentro y también se celebró en medio de muchísima seguridad, porque aquí hemos visto naves militares aquí salvaguardando este encuentro durante todo el día. También cabe decir, hay que contar una anécdota, porque cuando venía uno de los aviones de la delegación, de repente lo acompañaron dos aviones militares suizos, pero un poco después los apartó un Su-27 ruso. Cabe decir que se trata del sur de Francia. Estamos en la residencia de los presidentes franceses, Fortaleza de Brégançon se llama. Es el lugar precisamente donde hace un año Emmanuel Macron recibía a Theresa May, por ejemplo. Se trata de un encuentro informal, lo confirmaban en la presidencia rusa, con un amplio abanico de temas a tratar. Aquí cabe explicar que la presidencia rusa aseguró que es una continuación lógica de las relaciones entre Francia y Rusia, porque anteriormente ambos presidentes ya mantuvieron un encuentro, por ejemplo, en G20 en Osaka, y también hablan constantemente, realizan conversaciones telefónicas. Aquí cabe decir que Vladimir Putin aseguró que es necesario señalar objetivos comunes. Vamos a escucharlo. Sobre las perspectivas relacionadas con la creación de una Europa unida desde Lisboa hasta Vladivostok, no es una idea nuestra. El general de Gaulle expresó esta idea cuando habló de Lisboa hasta los Urales. Pero Rusia se extiende hasta el Océano Pacífico y todo esto es un espacio de cultura europea. Es importante entender eso. El asunto es que hoy eso parece imposible, pero mañana puede ser inevitable. Entre los temas también ha estado Siria, y es que han mantenido una esperanza de realizar más encuentros, como por ejemplo la cumbre del año pasado entre Turquía, Alemania, Francia y Rusia, para solucionar la crisis en el país árabe de manera pacífica y política. También entre los temas está Ucrania, porque la iniciativa de Emmanuel Macron es celebrar una cumbre en el formato de Normandía para dar la bienvenida al nuevo presidente ucraniano, a Vladimir Zelensky. Aquí es necesario destacar que Rusia apoya la iniciativa de una nueva cumbre. Sin embargo, dice que es necesario apuntar sobre las propuestas concretas y también señalar hechos reales al respecto. También cabe decir que hablaron del acuerdo de misiles de medio y corto alcance que abandonó, por ejemplo, Estados Unidos. En ese aspecto, Vladimir Putin aseguró que Rusia no planea instalar misiles solo en caso si lo hace Estados Unidos. Ahí en estos lugares sí lo pueden desplegar. También habló de la seguridad internacional Emmanuel Macron. Esto fue lo que dijo. Es en lo que creo.
Tenemos que reinventar la arquitectura de seguridad y de confianza entre la Unión Europea y Rusia. Francia está dispuesta a desempeñar su papel, a definir las nuevas amenazas que observemos y compartamos, sean las armas nucleares o los ataques cibernéticos. Se habla también de la tensión con Irán y es que Francia busca solucionar al mismo modo que Rusia, de manera pues pacífica, política y sin sanciones, como lo propone Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ya había criticado a París, dijo que Francia no puede representar a Estados Unidos en estas negociaciones. En este aspecto, pues desde Francia reclamaron que se trata de una decisión soberana de la nación gala de llevar a cabo pues esta decisión de dialogar con Teherán. Y cabe decir que el problema, la tensión con Irán, pues también es el caso de un punto de discordia entre Alemania y Estados Unidos, porque según el medio alemán Der Spiegel, pues precisamente por cosas como esta, las relaciones entre Berlín y Washington están en las mínimas históricas. También cabe decir que todo esto se produce de cara a la cumbre G7 que se celebra también en Francia, así que cada opinión ahora cuenta y se presta muchísima atención. Emmanuel Macron ha asegurado que ve un potencial en las relaciones con Rusia. También agregó que Rusia y Francia tienen que trabajar juntos, hacer todo lo posible para acercar Moscú a la Unión Europea, aunque haya discrepancias. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Jorge Mestre Jordá, destaca que la visita de Putin a Francia se realiza en el momento de un nuevo equilibrio de fuerzas. Básicamente creo que es una reunión muy positiva y que desde luego tenía que haber llegado antes, pero la verdad es que se produzca ahora igualmente es positivo. Fundamentalmente porque vivimos nuevos tiempos en el orden internacional, está habiendo un reequilibrio de fuerzas en todo el mundo. Hemos visto en las últimas semanas cómo la nueva dirección política del Reino Unido se está acercando más a los Estados Unidos, que es un país que le ha ofrecido al primer ministro Boris Johnson un acuerdo comercial que venga a sustituir lo que puede ser la salida sin acuerdo del Reino Unido del club comunitario, y la Unión Europea se encuentra con una serie de problemas en su territorio, y básicamente, por ejemplo, es el de Ucrania, que es un desafío a su seguridad. Y la Unión Europea, que se ha dado cuenta que con Estados Unidos no puede contar de la misma manera que ha contado años atrás, pues desde luego se tiene que sentar en la mesa con Rusia. Es algo indispensable y algo que a mí me costaba mucho de creer que no lo hiciera antes. Por lo tanto, creo que es un encuentro muy positivo para tratar el tema de Ucrania y, por tanto, y otros temas también del orden internacional. El primer ministro de Reino Unido envió una carta al presidente del Consejo Europeo abogando por acelerar las negociaciones sobre la frontera entre las dos Irlandas. Este es uno de los desacuerdos que amenaza con provocar un Brexit duro. Según Boris Johnson, su país está listo para esta situación. Sin embargo, el informe apunta a que la ruptura sin pacto traería consecuencias catastróficas. Son unos datos que el gobierno y la oposición valoran de maneras diferentes. La Operación Yellowhammer es el nombre que el gobierno le ha dado a la planificación para el peor de los casos si se produce un Brexit sin acuerdo, y también es importante reconocer que este es un documento antiguo. Realmente representa una evaluación objetiva de los riesgos que enfrentamos. No es un proyecto de miedo, sino un proyecto de realidad. Y las personas que lo vean se darán cuenta de que no se trata de algo con consecuencias totalmente imprevistas. Estos podrían ser los resultados del llamado divorcio duro. La importación de varios productos podría sufrir problemas aduaneros con Francia, lo que provocaría colas de 2 o más días. Además, al anularse la libre circulación entre la Unión Europea y Reino Unido, los muelles y los aeropuertos se verían colapsados. Esto, a su vez, podría tener otras graves consecuencias. Entre ellas, habría interrupciones en el suministro de medicinas y alimentos frescos. Asimismo, los impuestos británicos al combustible de la Unión Europea derivarían en grandes pérdidas para Reino Unido. En cuanto a la cuestión fronteriza entre las dos Irlandas, el informe apunta que Londres se prepara para una vuelta a la frontera física. Esto provocaría fuertes protestas. El analista internacional Alexis Matute subraya que las dificultades que se viven en la zona limítrofe no son nuevas, pero el Brexit duro podría agravar la situación.
Hay que remontarnos un poquito hacia la historia, ¿no? Acuérdense que estas dos Irlandas, por tradición o por historia, tuvieron esos problemas aduaneros, tuvieron esos problemas de conflictos comerciales, y yo creo que esta decisión de salir de la Unión Europea sin acuerdo, que es lo que se avisora, volvería a retomar estas actividades ilícitas de contrabando, volverían a existir esos pequeños roces que por historia existieron ahí, y esto de aquí yo considero personalmente que se agravaría conforme desde que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Pero una cuestión importante a mencionar de todo esto, que ya lo hemos venido conversando y lo hemos venido analizando desde hace muchos meses, es en qué situación quedará el Reino Unido con respecto a Europa. Recuerden que en cuestiones comerciales, Reino Unido tendría que hacerlo por cada uno de los 27 países que pertenecen a la Unión Europea para acuerdos comerciales. Entonces va a ser una recesión que no le avisoro 3 años de estabilidad, sino un poco más. Estados Unidos prueba un misil de crucero por primera vez después de abandonar el tratado con Rusia que regula los cohetes de medio y corto alcance. El Departamento de Defensa informó que el proyectil voló más de 500 kilómetros, lo que antes prohibía dicho pacto. Desde Moscú indicaron que este test demuestra que Estados Unidos se preparaba para la salida del acuerdo desde hace tiempo. El ministro de Defensa de Rusia subrayó que su país se mostró dispuesto en numerosas ocasiones a renegociar el tratado. El pacto fue oficialmente suspendido el pasado 2 de agosto. Desde Dinamarca rechazan la idea de Donald Trump de comprar Groenlandia. La primera ministra danesa afirmó que el presidente estadounidense no pudo hacer esa propuesta en serio. Mette Frederiksen calificó la idea de absurda y agregó que el tiempo en el que se vendían y compraban países pasó a la historia. Anteriormente, el mandatario norteamericano indicó que Groenlandia es un lugar estratégicamente interesante. Sin embargo, Trump subrayó que no es una prioridad para su administración. Estados Unidos ya trató de comprar la isla en 1946 y mantiene una base militar gracias a un acuerdo firmado en 1951. La región podría convertirse en un punto clave por sus reservas de petróleo y tierras raras. Donald Trump también expresó su opinión sobre la situación que atraviesa Hong Kong, donde no cesan las multitudinarias protestas. El presidente de Estados Unidos advirtió a Pekín de que una represión violenta dañaría las negociaciones comerciales con Washington. En concreto, el mandatario manifestó que otro caso como el de Tiananmen haría difícil la firma de un acuerdo entre ambos países. Se refirió a los sucesos de 1989, cuando el gobierno chino utilizó tanques para suprimir las protestas estudiantiles. Anteriormente, Pekín envió vehículos militares cerca de Hong Kong para realizar unas supuestas maniobras. Las declaraciones de Trump llegan en medio de los intentos bilaterales para reducir la tensión. Así, Washington extendió otros 90 días la moratoria de su veto a Huawei. De este modo, el gigante tecnológico chino puede seguir haciendo negocios con empresas estadounidenses. Huawei se encontró en el medio de la guerra comercial al ser acusada de espionaje e incluida en una lista negra que le impediría acceder a la tecnología norteamericana. En Venezuela, Diosdado Cabello tacha de mentira y manipulación la información sobre un supuesto encuentro secreto suyo con un representante de la administración Trump. La noticia fue divulgada por la agencia Associated Press el domingo. El medio informó que la reunión se habría celebrado en un momento en el que los miembros del gobierno de Maduro buscan garantías de no ser castigados una vez deje el poder el presidente. No me pidas que yo te confirme lo que tú sacaste contra mí, o de mí y tu agencia. No pides porque eso no es sano, pues. O sea, se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación.
Además, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela aseguró que en el caso de una injerencia extranjera, Nicolás Maduro y él estarían en el mismo equipo. Las especulaciones sobre los hipotéticos contactos secretos de los representantes del gobierno venezolano y la administración Trump aparecen en paralelo a otra noticia. Según un portal estadounidense, Donald Trump habría sugerido desplegar varios buques de su armada a lo largo de las costas de Venezuela. El objetivo sería bloquear la entrada y salida de mercancías del país bolivariano. El medio cita como fuentes a varios miembros de la administración Trump. El mandatario habría planteado esta idea con asiduidad durante un año y medio. La última vez habría tenido lugar hace unas semanas. Sin embargo, según las mismas fuentes, el Pentágono no habría tomado la propuesta en serio, ya que carece de fundamento legal y resulta poco práctica. Caracas ha rechazado en reiteradas ocasiones las amenazas de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos y ha instado a la comunidad internacional a denunciarlas también. Al mismo tiempo, cerca de Río de Janeiro arrancan unos ejercicios militares liderados por Estados Unidos y Brasil. Las maniobras están relacionadas con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual se retiró Venezuela hace años al considerarlo injerencista. La edición del 2019 incluye la simulación de una entrega de ayuda humanitaria. Nuestra compañera Betsabe Sumaya ha indagado en este asunto y está junto a nosotros en la redacción de RT para contarnos los detalles de todos estos ejercicios militares conjuntos. Betsabe, cuéntanos, ¿qué países son los que están participando? Claro que sí, Pablo, vamos a ver quiénes son los que participan. Es importante decir que esta es la edición número 60. Desde 1959 es que se realiza y aquí, ¿qué tienen que hacer? Entre todos, participar y sacar obviamente todo aquel conocimiento en algún momento que se llegara a necesitar. Ejercicios navales, tenemos a Estados Unidos, a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, también tenemos a Perú y Reino Unido. En esta ocasión hay dos países que están participando pero como observadores, que es Japón y Portugal. ¿Qué es lo que van a hacer en el terreno? ¿De qué se trata? Aquí lo vamos a explicar de forma muy sencilla. Se va a dividir en dos etapas y uno de los escenarios es muy interesante, que en este caso es el anfibio, porque ahí ¿qué van a hacer? Van a simular como que en algún lugar está sucediendo un terremoto, un huracán, y entonces todos de manera conjunta tienen que llegar y entonces hacer esa ayuda humanitaria que quizá en algún momento se pueda necesitar. Por cierto, es algo muy típico también en la región. Exacto, porque además en esta zona pues son de lo que llega a suceder casi siempre, que son o terremotos o huracanes. Ahora vamos un poquito más a fondo. ¿Por qué se realizan? ¿De dónde vienen? ¿A dónde están incorporados? Bueno, ellos están incorporados al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué es esto? Que en este tratado todos los países miembros pueden ayudarse mutuamente. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis porque el que levantó la mano fue Juan Guaidó y la oposición. Y decían, bueno, queremos obviamente reincorporar a Venezuela a este tratado. ¿Para qué? Para que así de alguna forma ellos tuvieran esta herramienta de llegar a pedir asistencia, obviamente militar, o solicitar intervención de otros países. Obviamente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo anuló de forma inmediata y bueno, esto no procedió. ¿Cuándo se van a llevar a cabo? Se llevan a cabo del 19 al 30 de agosto y bueno, pues estarán participando en diferentes ejercicios y nosotros atentos a ello. Muchísimas gracias, Betsabe. Estaremos atentos a los detalles. Hemos hablado sobre este asunto con Adrián Zelaya, presidente de CAI Center. El experto destaca el contexto peligroso de estas maniobras y hace hincapié en que pueden ser utilizadas por Estados Unidos para avanzar en un bloqueo naval contra Venezuela. Evidentemente, otra cosa es que el contexto que rodea estas maniobras sea un contexto que en este momento hay que interpretarlo como un contexto peligroso, en el que se alude a que se basa en la colaboración militar entre Estados Unidos y sus aliados de Latinoamérica cara a posibles enemigos comunes dentro del propio Latinoamérica. Claro, todos sabemos en este momento cómo está planteado este conflicto y esta dinámica de relación entre unos países y otros. Evidentemente, estamos ante una situación en la que cualquier gesto, si observáramos dentro de estas maniobras algo inusual, algo distinto, especialmente distinto a los años anteriores, cualquier gesto de ese tipo puede interpretarse efectivamente como un intento real de avanzar en la dirección en la que estaba planteando ahora mismo el presidente Donald Trump, en la dirección de quizás utilizar vías navales para un bloqueo marítimo a Venezuela.
El presidente brasileño realiza nuevas críticas contra el kirchnerismo de Argentina. Jair Bolsonaro afirmó que la población saca su dinero de los bancos en masa por temor a un posible triunfo de la izquierda en las próximas elecciones. El mandatario opinó que Argentina está cada vez más cerca del populismo de Venezuela, según sus palabras. El líder brasileño dijo anteriormente que el país vecino se está hundiendo en el caos tras conocerse el resultado de las elecciones primarias. Por otro lado, el candidato Alberto Fernández, que cosechó los mejores resultados de los comicios, indicó que Bolsonaro habla desde la prepotencia. Del mismo modo, agregó que el vínculo entre ambos países debe ser firme. En Siria, las fuerzas gubernamentales recuperan la ciudad de Han Cheijun, en la provincia de Idlib, según informan los medios locales. Además, se reporta que se logró restablecer el control sobre una carretera que une Damasco y Alepo. El ejército logró cortar así varias líneas de suministros de los terroristas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores del país árabe denunció la entrada de transportes blindados turcos en la zona. Las fuerzas gubernamentales perdieron el control sobre Han Cheijun en el 2014. Los militares sirios anunciaron la reanudación de una operación antiterrorista a principios de agosto de este año, cuando las milicias incumplieron la tregua en la zona de distensión. Un reciente estudio revela los altos índices de estrés de la población estadounidense. Algunas de las causas podrían ser económicas y laborales. Sin embargo, acontecimientos como los últimos tiroteos también podrían estar detrás de este problema. Elena Villar con los detalles. Los estadounidenses están estresados, preocupados y enfadados. No lo digo yo, sino la encuesta anual Gallup sobre el estado de las emociones globales. Puede que sean potencia mundial, tengan unos datos de empleo inmejorables o sean campeones en libertad, al menos en pronunciar la palabra, pero también lo son en estrés mundial. Solo Grecia, Filipinas, Tanzania, Albania, Irán y Sri Lanka están mínimamente por encima del país norteamericano. En cuanto a la preocupación, alrededor del 45% de los encuestados dijeron que habían sentido mucha el día anterior, en comparación con un promedio global del 39%. Por otro lado, la proporción de estadounidenses que reportaron sentir mucha ira el día antes de ser entrevistados fue del 22%. En este caso, el porcentaje es similar a la media global, pero atención, el descontento general estadounidense no era tan elevado desde el año 2006. Creo que la encuesta de Gallup es probablemente bastante precisa sobre que los estadounidenses siguen siendo las personas más estresadas del mundo. Cuando miramos hacia atrás, hasta mediados de los 90, podemos ver que las horas de trabajo para los estadounidenses estaban en una pendiente ascendente, por lo que trabajan más duro, más tiempo, más horas extra, y ese es un factor importante que contribuye al estrés. Otra cosa que está ocurriendo en los últimos años es una división cada vez mayor dentro de la cultura estadounidense, entre grupos de diferentes opiniones, perspectivas y creencias, y ese tipo de conflicto también va a causar estrés a la población. Pero, ¿qué sector de la población está más estresado? Los estadounidenses más jóvenes, entre los 15 y los 49 años. Aproximadamente 2 de cada 3 dijeron que experimentaron mucho estrés. Casi la mitad aseguraron sentirse muy preocupados y al menos 1 de cada 4 sintieron mucho enfado. La encuesta no analiza en profundidad las causas, pero apunta a que los ingresos juegan un papel fundamental. Entre los más pobres, casi 7 de cada 10 estadounidenses están estresados. Entre los más ricos, menos de la mitad. Sabemos que si alguien está preocupado por su atención médica, su transporte, su comida o su vivienda, esto conlleva un estrés indescriptible. Así que las personas con bajos ingresos a menudo se enfrentan a esto. Pero no todo son malas noticias. Los estadounidenses también reportaron haber vivido más experiencias positivas que la media global, por lo que dentro de su estresada existencia son capaces de ver las cosas buenas de la vida. Y finalmente, si creían que se habían librado de las malas vibraciones por no vivir aquí, siento decirles lo siguiente. La encuesta también refleja que las experiencias negativas en todo el mundo fueron generalizadas. Los tiempos oscuros batieron su récord en el año 2017. Así que ya saben, luchen contra aquellos que obstaculizan la felicidad global. Al fin y al cabo, no solo se trata de vivir, sino de hacerlo con calidad.
Más noticias en breve. Los representantes de la ONG española Open Arms alertan de la situación crítica que atraviesa su nave, donde se encuentran 107 migrantes desde hace 18 días. Su difícil situación provoca que incluso varios saltaran al agua para llegar a Lampedusa, la isla italiana más cercana. El buque propone atracar en Sicilia y transferir sus ocupantes a Madrid en avión. Por su parte, las autoridades italianas siguen rechazando la acogida de los migrantes rescatados. Anteriormente, Open Arms no aceptó la oferta del gobierno español de desembarcar a estas personas en Algeciras. Aduce su falta de recursos para recorrer una distancia tan larga. La organización señala que no dispone de espacio suficiente para seguir albergando a un número tan grande de pasajeros. La visita del primer ministro de Israel a Ucrania comenzó con un gesto polémico de su esposa. Sara Netanyahu rechazó comer un trozo de carabay tirándolo al suelo. Se trata del pan tradicional con el que se da la bienvenida en muchos países de Europa del Este. El gesto provocó un gran número de reacciones en las redes sociales. Muchos señalaron que es una falta de respeto no solo para los ucranianos, sino para todos los eslavos. La policía del estado de Nueva York anuncia el despido del oficial Daniel Pantelo, acusado de estrangular al afroamericano Eric Garner en el 2014 durante su detención. El agente fue sometido a un proceso disciplinario en el que fue declarado culpable. Además, un juez recomendó su despido. El caso de Eric Garner generó multitud de críticas y protestas y reabrió el debate sobre el uso de la fuerza por los agentes de seguridad. Llegamos al final de nuestro informativo. Siga con nosotros y recuerda que muy pronto volvemos con titulares. Amigos, estamos en el lago Baikal, la joya de Siberia, el lago más profundo de agua dulce que existe en el planeta. ¡Vámonos a conocerlo! Y estamos en el Baikal, amigos, dando piruetas como locos. ¡Hola, Baikal! El hielo del Baikal es el más transparente que he visto. Sin embargo, aquí en este lago también podemos verlo totalmente desde otra perspectiva. No puedes rechazar la oportunidad de patinar en la pista más grande del planeta. Esto está increíble, amigos. El mismo viento me está moviendo. Virginia, entonces, ¿cuál será nuestra ruta para la segunda temporada? Bueno, Nicolás, en Estados Unidos se pueden hacer muchos planes, pero nunca estarás seguro que el camino te llevará donde esperabas. Entonces, nuestro programa servirá para que este país se nos abra desde todos los ángulos. En la nueva temporada nos esperan nuevas rutas, nuevos giros y nuevos temas. Nuevos sueños y nuevas pesadillas. Nuestros cuerpos están llenos de bacterias. Somos hijos de padres que también trabajaban en el reciclaje de residuos en Sabalín. Pagamos un precio muy alto por esto, con nuestra salud, nuestras vidas. Aquí la gente muere joven. Quiero llegar a ser médico y marcharme de aquí.
declaraciones, rumores, noticias falsas y mentiras absolutas. Un flujo de información desolador, oscuro, cegador. Para llegar a la esencia hay que leer entre líneas. Para tener una visión profunda con hechos, detalles y verdades, hay que mirar detrás de la noticia. Revisemos titulares. Los presidentes de Rusia y Francia se reúnen en la costa sur del país europeo. Se abordaron temas como el tratado sobre misiles de medio y corto alcance, Ucrania y China. Boris Johnson asegura que la nación saldrá de la Unión Europea sí o sí este próximo 31 de octubre. Esto tras la revelación de un informe que prevé un caos en Reino Unido con un Brexit duro. En Brasil se llevan a cabo ejercicios militares conjuntos. El operativo anual UNITAS es parte de un tratado interamericano de asistencia recíproca que facilita, entre otras cosas, la asistencia entre naciones en caso de terremotos y huracanes. Siga con nosotros porque viene nuestro programa deportivo Deportes en Reporte. Gracias.